Los dictadores se han repetido constantemente en la historia de Nicaragua. Suelen tener el mismo inicio, se presentan como líderes genuinamente preocupados por resolver la pobreza, poner fin a la corrupción y establecer modelos de gobiernos justos e inclusivos. Pero muy pronto dan muestra de sus verdaderos intereses, cuando empiezan a acaparar todos los poderes del Estado, gobernar por decreto y llenar de familiares y amigos la función pública, además de buscar a toda costa perpetuarse en el poder. El problema tiene una raíz. Los liderazgos mesiánicos de gente que se ha creído que lideran realmente y todo el mundo trata de apoyar o de visualizar o de dar todo ese poder a una sola persona, y estos líderes mesiánicos lo que pasa es que al final se enferman de tanto poder y obviamente empiezan a tratar de acoplar más el poder, de tenerlo más fuerte, y obviamente eso genera toda una política de corrupción. Y al final lo que hace la gente es que se queda de brazos cruzados, no hace nada, no participan, no se involucran en el cambio que debería de haber en el país, pero principalmente no se involucran en la cosa pública. Cuando la ciudadanía finalmente logra darse cuenta que el líder partidario es en realidad un caudillo o un dictador, entonces se moviliza para buscar un cambio. Pero es entonces cuando se recrudece la represión y la violencia se convierte en una práctica de Estado. La dictadura anterior, la de Somoza, al igual que hoy lo hace Ortega, tomó el control absoluto de las fuerzas policiales y militares para ejercer intimidación, amenazas, desapariciones forzadas y hasta cometer ejecuciones extrajudiciales, sumándole la sumisión de los sistemas penitenciarios para ejercer crímenes de lesa humanidad como torturas. Son estos métodos los que permiten a las dictaduras perpetuarse en el poder por encima de los deseos de su población. Estos regímenes siempre utilizaron la tortura, utilizaron las ejecuciones extrajudiciales, las afectaciones también patrimoniales, y todas las afectaciones. También hubo personas exiliadas en aquel momento. Hoy por hoy la cantidad de personas exiliadas es totalmente abrumadora, es una escala absolutamente mayor a la vivida en la época de los 70 con la dictadura de Anastasio Somoza. Hoy el sentimiento de desesperanza que embarga a la población nicaragüense es mayor. Ambos regímenes también utilizaban los sistemas de control social. También había de cierta manera la existencia de avales políticos para ejercer cargos públicos, para también optar a algunos servicios, algunas prestaciones por parte del Estado. También había sistemas de vigilancia y control social desde las calles. Y otra semejanza que tenía el régimen de Somoza con este régimen actual es la utilización o la instrumentalización de las crisis en su beneficio. Las dictaduras suelen además perfeccionar sus técnicas represivas y ajustarlas a los cambios sociales para hacer mayor daño y contener a quienes consideran sus detractores. En primer lugar, creo que el poder que tiene el régimen de Ortega y Murillo es muchísimo mayor que el que llegó a tener Somoza. Y prueba de ello es que, por ejemplo, los presos y presas políticas durante el somocismo lograron en algún momento, por un lado, recibir el habeas corpus y por otro, contar con abogados y abogadas defensoras que les acompañaron durante el proceso y que incluso en algunos casos, como el de Mónica Baltodano, lograron sacarles de la cárcel, algo que es impensable en este momento. Los presos y las presas políticas durante el somocismo podían conversar
entre ellos, en primer lugar, comunicarse, tenían acceso a material de lectura, ¿verdad? Y aunque estaban en situaciones de prisión y altamente difíciles, estaban en mejores condiciones que lo que están los presos y las presas políticas hoy en día. Además, los organismos internacionales tenían acceso a las cárceles, lo que hoy no es posible. Una de las razones por las que siempre surgen nuevos dictadores es porque no se ha resguardado la memoria histórica. Con el tiempo, los crímenes de lesa humanidad, la corrupción y las víctimas quedan en el olvido, y los perpetradores quedan impunes debido a amnistías y procesos de perdón que no involucran medidas para la justicia, la verdad y la no repetición. El cambio que tuvimos más violento fue el del 79. Y ese fue una revolución, una insurrección popular que votan a Somoza por las armas, y entonces viene un proceso de justicia, entre comillas, ¿verdad? Que más bien tenía todas las características de ser un proceso de venganza, porque se empezó a juzgar a todas las personas que consideraban somocistas simplemente por el hecho de ser somocistas, sin tener necesidad de demostrarle un delito. Otra cosa que también funciona mucho en las dictaduras, que es utilizar a la justicia para encarcelar y quedarse con los bienes de las personas que consideran adversarios o enemigos, como una forma de financiarse o conseguir recursos para establecer su propia dictadura. Y la otra es como la que sucedió en el tiempo de Doña Violeta, que tenés un poder que no había dejado de serlo. El Frente Sandinista era un poder y está ahí, y tenés que lidiar con eso. Pues yo no justifico que no se hayan hecho las investigaciones pertinentes, que muchos delitos quedaron, pues están ahí esperando todavía que ser esclarecidas, muchas versiones, muchas masacres, delitos serios que hubieron en los años 80, ni siquiera se llegaron a discutir, pues para por lo menos tener esa compensación en las víctimas. Al final, las dictaduras terminan siendo un costo muy alto que pagar por un país. Creo que lamentablemente la violencia, el dolor, la sangre y la muerte, eso es el primer lugar, porque creo que estos han sido como los patrones repetitivos durante más de 200 años que hemos estado en este tipo de conflictos, en este tipo de guerras civiles o conflictos civiles que vivimos por dictaduras. El costo económico tiene que ver mucho con que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre en Latinoamérica, donde más del 79% de la población vive con menos de $2 al día. Estás hablando que son 60 córdobas para poder sostener a una familia, pero además de eso, de ese 79%, el 45% vive con menos de $1 al día. Es una situación complicada porque es una pobreza extrema. Nosotros en términos económicos y sociales, en vez de avanzar, retrocedemos años en términos de desarrollo. Pero siendo este un problema muy vinculado a un asunto cultural y adoptado por años en la estructura social del país, ¿cómo podemos hacer para evitar que nuevos dictadores sigan surgiendo? La solución no es fácil, pero el primer paso es conservar la memoria histórica, que las nuevas generaciones conozcan lo que ha vivido Nicaragua para que esto les permita no repetir los capítulos más dolorosos. Tranquilo, tranquilo. Mira, tranquilo. Varios heridos, nos están atacando con armas de fuego, nos están atacando con armas desde el estadio de Martínez, desde allí, desde ahorita está entrando un grupo de antibotines para seguirnos disparando. El ejército está ahí, los militares están ahí. Tenemos que defendernos, nos están disparando a matar a todos. Está la policía desde el estadio rafagueándonos, matándonos a nosotros, estos hijos de puta. Aquí ven todo el mundo en el piso porque nos están matando. Desafortunadamente, digamos, en Nicaragua la historia no se ha escrito de forma independiente, sino que ha estado muy parcializada por quien tiene el poder. Y probablemente quienes aprendan historia
hoy en día en las escuelas serán incapaces de o tendrán mucha dificultad para entender lo que estamos viendo quienes hemos vivido más años, ¿verdad? Ciertamente tienen que escuchar lo que les cuentan sus familiares, por un lado. Por el otro, tendrán que tomar una cierta distancia, porque no podemos olvidar que hay un grupo de gente que romantiza a la dictadura somocista y que la ve como el mejor tiempo en la historia de Nicaragua. Y otra que romantiza al régimen de Ortega y de Murillo. Pero lo cierto es que hay elementos comunes, sobre todo en el uso del autoritarismo y de la represión, pero también hay elementos en los que los alumnos superaron ampliamente a su predecesor Anastasio Somoza García y de Baile. Si tuviéramos un país en el cual dejemos de pensar tanto en el bienestar personal y empecemos a asimilar el civismo y el bienestar común de la nación, nos percataríamos de que deberíamos estar más enfocados en incrementar la productividad, en crear nuevas fuentes de empleo, para que la gente no tenga la necesidad de adherirse a un caudillo o un movimiento político para ver una esperanza económica. Si nos vamos a la teoría, podemos encontrar cómo las dictaduras totalitarias tienen patrones muy consistentes de represión y de control. Alguien hablará de temas ideológicos en todo esto, que si de derecha o de izquierda. Yo creo que en las dictaduras totalitarias eso es bastante irrelevante. Tal vez cambien los pretextos, tal vez las de derecha digan tenemos un gobierno fuerte para detener el avance del comunismo, mientras estas dictaduras de izquierda digan tenemos un gobierno fuerte para evitar el avance del imperialismo yanqui. Los pretextos son lo de menos. Finalmente los resultados son los mismos. Una cúpula cleptócrata que controla por completo el país, cual si fuera una finca, donde se restringen las libertades ciudadanas y donde la gente termina asesinada en la cárcel o en el exilio. Y en cuanto a la retórica, me parece muy importante reseñar en un discurso en 1977 del 50 aniversario de la Guardia Nacional, Somoza dijo en ese momento en un mensaje a la nación que la Guardia Nacional se había constituido como un instrumento de paz y que había garantizado 50 años sin guerra civil y con elecciones libres. Imagínese usted, imagínese el pueblo de Nicaragua si no encontramos una total armonía, cercanía con el discurso de Ortega y Murillo, cuando se vanaglorian hablando de que ellos son garantes de la paz. Tanto Somoza como Ortega, cuando hablan de paz, es que hablan de guerra. Cuando hablan de prosperidad, es como ellos mismos se han apropiado de todos los bienes de la nación. Mire, hay una frase tan hermosa del poeta José Martí que dice: la tiranía es una misma en sus varias formas, aun cuando se vista en alguna de ellas de nombres hermosos y hechos grandes. Yo creo que no debemos en alguna manera comparar. Cada dictadura ha hecho barbaries en su contexto y así es que lo tenemos que ver. Y creo que no sería sano para la sociedad decir que una dictadura fue mejor
o peor que la otra. Cada dictadura hace un daño suficiente a cada sociedad en su momento y no podemos justificar a una por el mayor o menor nivel de criminalidad de la otra. Y por eso nosotros decimos, esta es una lucha entre libertades y dictaduras, entre democracia y dictaduras. Y creo que nos toca al pueblo de Nicaragua posicionarnos juntos, acuerparnos juntos, porque es la lucha de todo un pueblo, no importa su ideología, contra una barbarie que está cometiendo esta dictadura.